En la antigua Atlántida hubo grandes centros de conducción de la humanidad. Según su orientación y en virtud de la diversidad de los hombres de aquel tiempo, esos centros se llamaron los oráculos de Marte, oráculos de Júpiter, oráculos de Saturno, etc. Para las almas humanas que en Marte habían aguardado su tiempo, hubo que crear enseñanza y conducción en los oráculos de Marte. Para las almas que habían vivido en Júpiter, en los oráculos de Júpiter, etc. Solo pocos hombres electos pudieron recibir su instrucción en el gran oráculo del Sol de la Atlántida. Eran los hombres que, como descendientes, estaban más estrechamente vinculados con la pareja principal, que había subsistido a través de la crisis terrestre. A estos primeros padres la Biblia les ha dado nombre de Adán y Eva. Así vemos que la Biblia concuerda con los hechos de la crónica de la cacha, de modo que su texto se confirma incluso en donde su contenido nos parezca inverosímil. Al frente del gran oráculo del Sol, que ejercía la conducción superior de los demás, oficiaba el más grande de los iniciados, el gran iniciado del Sol, el que fue a la vez el Manú, o el gran Manú, o sea, el conductor de la población atlante, el que, al acercarse la catástrofe atlante, tuvo que hacerse cargo de la misión de transmigrar hacia el este con los hombres a los que él consideraba idóneos para fundar un centro primitivo de una cultura posatlante. Empero entre todos, empero entre los que este iniciado reunida inmediatamente en torno de él, hubo ante todo hombres que en lo posible debieron ser descendientes directos de las almas que habían trascendido el invierno de la tierra, de modo que por decirlo así eran descendientes directos de Adán y Eva, la primera pareja principal. A esos hombres se les dispensaron especiales cuidados dentro del ambiente del gran iniciado del oráculo del Sol, y ellos fueron instruidos de manera que en los momentos apropiados de la evolución de la humanidad y desde el centro dirigido por el gran Manú, hubiese siempre la posibilidad de hacer fluir en el mundo los estímulos adecuados. Supongamos, por ejemplo, que en algún momento de la evolución de la humanidad se hiciera necesario un rejuvenecimiento de la cultura, vale decir que hubiera que dar un nuevo impulso a lo que tradicionalmente conservado y ya envejecido, infundiendo en la cultura un nuevo elemento. Con tal fin, las providencias necesarias debieron tomarse directamente en el centro del iniciado del oráculo del Sol, y esto se hacía de la manera más variada. Muy bien, no sé si tengan algún comentario, inquietud al respecto. ¿Hacemos resumencito o continuamos? Ustedes dirán. A mí me encantan tus resumencitos, Santi. Vale, vale. Bueno, la idea es que, de acuerdo con lo que nos está narrando en este capítulo, en la época de Lemuria, que es una época muy antigua, tan antigua que digamos, la academia actual en la arqueología se reiría de nosotros si dijéramos que desde hace millones de años había una especie de humanidad habitando la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pruebas arqueológicas. Son casi millones de años, cientos de millones de años atrás. Es una época muy pretérita, ¿no? En esa época había un problema en la Tierra, ¿no? Un problema espiritual, pero que, digamos, las consecuencias las estaba adquiriendo la humanidad de aquel entonces. El problema era que el Sol se había separado mucho tiempo atrás de la Tierra, ¿no? Antes estaban unidos. En este separamiento, las altas jerarquías se fueron con el Sol y quedando la humanidad y otras jerarquías no buenas con la Tierra. Y ese influjo de esas jerarquías no de las buenas empezaron a endurecer toda la materia y el cuerpo físico del ser humano que estaba en aquel momento. Y eso era un problema porque el ser humano es un espíritu, ¿no?
y que en determinado momento toma ropa o toma cuerpo físico, ¿no? En la tierra, reencarna. Esos cuerpos físicos en ese momento eran muy difíciles de tomarlos porque estaban muy duros y los espíritus humanos no tenían la fuerza suficiente para tomar esos cuerpos físicos tan densos. Solamente hubo dos almas, dice Steiner, lo suficientemente fuertes o espíritus fuertes para poder meterse en esos cuerpos físicos tan densos de aquella época, por el problema que les acabo de contar, ¿no? Esos son los primeros Adán y Eva, ¿no? O sea que la Tierra estaba casi despoblada de la humanidad, no había representantes de la humanidad reencarnados en la Tierra. Eso se le llama el invierno, ¿no? El invierno de la Tierra que habla Steiner, porque no había forma de que los humanos naciesen ahí en la Tierra, reencarnaran en la Tierra. Entonces estas almas humanas tenían que seguir su labor reencarnándose en los otros planetas, en Marte, Júpiter, Saturno. Y por eso más adelante en la época Atlante hay oráculos de Marte, Júpiter y Saturno, pues debido a eso, ¿no? Porque las almas humanas se dispersaron por los diferentes planetas del sistema solar, tomando cuerpos no físicos, sino etéricos. Y ahí siguieron evolucionando, ¿no? Entonces estas primeras almas poderosas o espíritus humanos poderosos que pudieron tomar esos cuerpos físicos y repoblar la tierra fueron Adán y Eva y su descendencia, ¿no? Bueno, esa es la primera parte que hay que comprender en este capítulo. La segunda parte es que... Pri, ¿estás diciendo algo? No, Pri, iba a comentar algo, pero voy a esperar a que termines, que está súper interesante. Ajá, bien, bien, bien. Pero si es algo de lo que estaba diciendo, dale, dilo y yo después complemento. No, sí, simplemente hasta allí me parece sumamente interesante lo que dices porque desde la medicina antroposófica es una verdad que siempre se ha mantenido durante el tiempo, pero que la minoría es la que ha tenido ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, el profe Matías nos explicaba que es exactamente real, ¿sí? Que el cuerpo físico es la última parte, es decir, que el ser humano, lo último del ser humano es el cuerpo físico. Entonces, ahí cuando estamos hablando de estas épocas pretéritas, estamos prácticamente hablando de algo, de un hombre inmaterial, intangible, que a medida que va evolucionando y con estas entidades, estas jerarquías que lo acompañan también, se ha mineralizado, es decir, se ha vuelto físico. Por eso es el problema de la ciencia actual, que como la única forma de poder ver el pasado es a través de lo mineral, pues por ejemplo con el carbono 14 y demás, pues obviamente si hablamos de inmateria para ello no existe. Entonces el profe nos mencionaba de que Tomás de Aquino lo mencionaba, de que Aristóteles lo mencionaba, pero que no se tomaba como muy tan presente, ni siquiera en esa época. O sea, en esa época sí se entendía, pero imagínense, ahorita no se entiende nada. Entonces ellos ponían anima forma corporis. O sea, el alma es el que forma el cuerpo. Y eso es una verdad. Y esa verdad se mantuvo. Y después Paracelsus la toma nuevamente, anima forma corporis, y ya los que siguen, ya en un nivel de entendimiento un poco más difícil para la actual ciencia por ahora, sigue siendo ese concepto real. Es decir, el ánima, el alma es la que forma el cuerpo. Entonces allí cuando hablamos de estas épocas estamos hablando de que no hay algo material, sino que hay algo intangible que se fue materializando. Y eso intangible es lo que expresa también, digamos, lo que se expresa en los oráculos, ¿no? Que uno dice, no, la oración es algo intangible, pero eso prácticamente es una conexión con estos seres. Sí, así es, Pri. Muy bien, muy buen aporte. La otra idea del capítulo que estamos aquí, Steiner narrando, es que, bueno, después para evitar ese problema que la humanidad estaba viviendo en esa época de la Tierra,
no había más remedio que una jerarquía, una alta jerarquía, se sacrificara y retirara de la tierra todas esas jerarquías, esas entidades bajas que estaban endureciendo más aceleradamente de lo previsto los cuerpos físicos de todas las cosas de la tierra, incluidos los cuerpos físicos humanos, ¿no? Entonces ese fue el gran sacrificio que hizo Jehová o Yahvé de retirarse, separar, o sea, dividir la tierra en dos astros y dejando la tierra con los minerales menos densos y llevándose los minerales más densos y formando la luna física que vemos ahora. Y allí está Jehová viviendo y al mismo tiempo custodiando esos espíritus densos que densifican lo material, que son espíritus bajos, digámoslo así, ¿no? Eso fue un sacrificio porque Jehová o Yahvé debería estar, entre comillas, habitando en el sol con las demás jerarquías supremas. Entonces él se sacrifica por el bien de la humanidad. Eh, Gracias a eso, Piri, ¿ibas a decir algo? Sí, Pri, no, es que de pronto a medida que tú vas diciendo, yo voy enlazando con muchas cosas y voy entendiendo muchas cosas. Muchas gracias, Pri, porque mira que ya es demostrable de que la luna se separó de la Tierra. Eso nos explicaban los profes. Entonces, por ejemplo, el profe Albert Schmidli, él mostraba, ahorita yo más tardecito busco la diapositiva porque yo le tomé foto para mostrarla en el grupo, en el chat. Muestra que el nivel de minerales de la luna es muy parecido al nivel de minerales de la Tierra. Entonces, con esa demostración científica se ha podido pues evidenciar de que algún momento la Tierra y la Luna fueron un solo cuerpo celeste, ¿no? Entonces, súper interesante lo que dices, Pri, muchas gracias. No, a ti, Pri, es bueno el complemento, el aporte tuyo ahí. Realmente es asombroso que Steiner lo haya dicho 100 años antes. Ahora la ciencia lo está corroborando, ¿no? Eso, eso es una garantía para nosotros, los que estudiamos la antroposofía, de que Steiner iba con la verdad, estaba inspirado. Eso es algo bueno. Y así como este evento, digamos, de que la Luna se separó de la Tierra y la ciencia actual lo está aceptando, muchas otras cosas la ciencia actual irá corroborando lo que dijo Steiner hace 100 años. Después hablaremos de todo lo que Steiner dijo hace 100 años y ya se está cumpliendo. Y luego hablaremos de lo que todavía no se ha cumplido y está por cumplirse. Bueno, entonces, gracias a esa separación de la Luna, de la Tierra, los cuerpos físicos humanos y todos los componentes físicos de la Tierra dejaron ese aceleramiento de endurecerse, de enclorotizarse demasiado rápido. Entonces ya los cuerpos volvieron a tener una dureza, una densidad soportable o como era debida para las almas humanas. Entonces ya la Tierra empezó a repoblarse, pasó la época de Lemuria y llegó la época Atlántida, millones de años después de eso, de Lemuria, ¿no? En la época Atlántida ya estaba la Tierra muy poblada, llena de todos los humanos, pero debido a que tenían diferentes evoluciones, porque muchos humanos tuvieron que seguir la evolución de Lemuria en diferentes planetas por este problema que les contaba, entonces en la Atlántida tuvieron que meterse a escuelas nivelatorias, por decirlo algo así, que son los oráculos nivelatorios o guías. Entonces los humanos que vivieron en Marte, ya en la época Atlántida, tenían que ser conducidos por el oráculo de Marte. Los humanos que vivieron en Júpiter, ya en la época Atlántida, tenían que ser conducidos por los oráculos de Júpiter, y así sucesivamente. Eh, pero los humanos descendientes de ese Adán y Eva, esos espíritus fuertes que en la época difícil sí pudieron encarnar en la tierra y empezaron a repoblarla, son los, digamos, los escogidos, por decirlo así, y que debían seguir su entrenamiento, su evolución bajo el oráculo del sol, que lo dirigía el principal guía de la tierra, después de Cristo, ¿no? Que es el Gran Manú. Este Gran Manú encarnó muchas veces y al final de la época atlántida fue el que dirigió ese grupo escogido de atlantes más avanzados o aptos o evolucionados para fundar
la nueva raza raíz, que es la posatlante, que es la que actualmente en la Tierra se habita la gran mayoría de los humanos. Pequeñitas excepciones, pero son trazas excepcionales ahí. Pero uno casi que puede decir que el 100% de todos los humanos de la Tierra son posatlantes, de la quinta raza raíz. Ese es como el resumen rapidísimo. Hay mucho más que contar, pero me iría por las ramas si no quiero. No sé, Male, si quedó bien resumido, alguna pregunta, te enredé más, no sé. No, súper interesante, como dice Andrés. Es como todo increíble, ¿no? Todos estos manejos de lo de la raza, Adán y Eva, como ampliando todo lo que uno inicialmente pues leyó en la Biblia. Imagínate. Bueno, Santiago, pero entonces, de acuerdo a esto, Steiner ubica a Adán y Eva en la época Atlante. Un poquito antes, la lemuriana. Ah, ok, vale. Los descendientes fueron los que ya empezaron a poblar la tierra y de ahí salió los atlantes. Y en los atlantes ya estaban los oráculos diferenciados. Pri, ¿ibas a decir algo? ¿Tienes la mano alzada? Sí, Pri. Dale. Ahí en el chat les mandé la evidencia de la composición de la luna y la composición de la Tierra, que es muy similar, para que puedan mirar ahorita cuando puedan en el chat. Ahí la acabo de mandar, ¿vale? Ay, sí, ahí está. Excelente, Pri, muchas Oxígeno, gracias. 46, calcio. Ahora bien, me surge una pregunta, Pri. Uno podría, digamos, crear un símil. O sea, digamos, estamos hablando, sí, de las épocas, sí, del hombre, ¿cierto? Pero todas esas épocas hacen parte de la evolución actual de la Tierra, ¿cierto? Esa época, esa evolución actual de la Tierra la llamamos Tierra, pero asimismo también debemos de tener como la remembranza de que así como el hombre ha evolucionado, también la Tierra ha evolucionado, ¿no? Donde estaba la antigua Luna y el antiguo Sol y el antiguo Saturno. Pero entonces esto tenemos que diferenciarlo de que es muchísimo más atrás todavía, ¿cierto? Sí, o sea, lo que es Atlántida, Lemuria, pertenece a este ciclo evolutivo terrestre, el cuarto estado evolutivo de nuestro universo, nuestro planeta, ¿no? Eh, el anterior fue la antigua Luna, el anterior del anterior, el antiguo Sol, y el que primero fue, el primer estado incorporado de nuestra Tierra o de nuestro universo, se puede decir que se llama el antiguo Saturno, ¿no? El problema, o no es problema, sino la dificultad cuando uno está empezando a estudiar la evolución desde el punto de vista de la antroposofía, es que cuando empieza, digamos, nuestro cuarto estado planetario, la Tierra, se recapitula estados anteriores del antiguo Saturno, del antiguo Sol y de la antigua Luna. Entonces la primera raza raíz o el primer estado planetario de la Tierra es muy parecido al antiguo Saturno. La segunda raza raíz o sea, en el periodo de la segunda raza raíz de nuestra Tierra se parece mucho al antiguo Sol, o sea, el universo anterior del anterior, ¿no? Y ya en la época lemuriana se asemeja mucho a lo que fue nuestro universo anterior, o nuestro estado planetario anterior, que es antigua Luna. Entonces, por eso hay dificultades a veces de entender la evolución desde el punto de vista de la antroposofía, porque se recapitulan cosas. Pero eso es lo interesante y lo divertido de esto. Pri, tienes la mano alzada, ¿quieres decir algo? Sí, Dale. sí, no, y increíble porque ese es el principio que quería que viéramos, porque ese principio es el que utilizamos en medicina, o sea, en la medicina integrativa antroposófica, ¿no? Que es el principio de las similitudes. Es decir, así como las épocas culturales evolutivas del hombre tienen un símil en las épocas evolutivas de la Tierra, asimismo uno tiene que ver esta similitud en todo lo que existe actualmente.
Entonces, por eso es que, digamos, uno utiliza una planta que tiene un símil, ¿sí? Un arquetipo, es decir, una forma, una estructura que uno la utiliza, ¿sí? Para un tipo de enfermedad, es decir, con un principio de similitud. Entonces, uno ve que hay un patrón, y ese es el patrón que Goethe logró definir. Y eso es lo que quería que analizáramos. Ese patrón existe, o sea, en todo lo que uno ve, siempre hay un patrón que es un patrón que es un símil. Entonces, por ejemplo, uno ve, ya no hablando, digamos, de las épocas evolutivas de la Tierra, sino de las épocas culturales del hombre, asimismo desde que nace el ser humano, también hay un símil de las épocas culturales del hombre, inclusive. Entonces, por eso es que uno ve que cuando el óvulo se une con el espermatozoide, todo eso es un elemento acuoso, que ese elemento acuoso después va tomando forma y que esa forma se va estructurando, ¿ya? Pero todo comienza esférico. Por ejemplo, una planta cuando es una semilla es esférica y las primeras hojas son redonditas y después van tomando una estructura lanceolada y después se van estructurando. Entonces, todo tiene un símil, que esa era la invitación que nos hacía el profe, que teníamos que, en todo, teníamos que mirar la similitud de todo. Entonces, es muy chévere cuando podemos, digamos, evaluar que así como el hombre tiene sus épocas culturales, también las tuvo la Tierra. Y asimismo, en los mismos septenios de crecimiento del hombre también tiene como esa similitud. Eso es lo que quería comentar, Pri. No, muy bueno, muy interesante. Es increíble, digamos, todo lo que se puede aportar a la ciencia si se estudiara junto con la antroposofía. La medicina ganaría muchísimo si acogiera lo de la antroposofía, ¿no? Obviamente existe la medicina antroposófica, pero eso no es la oficial. La oficial es todavía muy materialista, entonces Mm. tiene gran ventaja para futuro los que están estudiando la medicina antroposófica. Que ahorita son poquitos, ¿no? Comparado con el resto de los médicos. Pero ese es el futuro de la medicina, ¿no? Y eso es lo interesante. Santi, yo tengo como una, pues más bien no una duda, sino como unas confusiones ahí, unos vacíos. Eh, yo tenía entendido que el hierro, pues como que nosotros tenemos en la sangre, venía como de la luna precisamente, pero entonces no sé entonces por qué se separó la luna de la Tierra. Sí, obviamente pues porque era muy densa y no convenía en el momento, pero bueno, esa confusión tengo pues con, o sea, cuál es el objetivo si el hierro se supone pues que venía como de la luna o algo así, o no sé si estoy diciendo una disparatada. Y la segunda es que en, eh, en Platón dice que los atlantes tenían luchas permanentes con, con los atenienses. No sé si se refería a los atenienses o a los griegos, pero entonces ubicaba a los atlantes más allá de las columnas de Hércules versus las luchas que tenían pues con los atenienses, entonces ubicaba pues como la Atlántida en el Atlántico. Entonces, pues yo tenía entendido bajo ese contexto que eran, digamos, dos razas diferentes, pero no que descendíamos pues de alguna forma como de los atlantes. No sé si estoy como muy confundido pues, pero me pueden ayudar, gracias. Alejandro, muy buenas preguntas. La primera, pues, a ver, te soy sincero, de lo que yo he leído de Steiner, y, y sin, creo que no haberme equivocado en la lectura, no creo que el hierro de la Tierra haya venido de la Luna, ¿no? Y no lo ha dicho, no sé. ¿Tú te acuerdas en qué ciclo de conferencias de Steiner dijo eso? No me acuerdo, pero pues yo no sé si lo malinterpreté, pero tengo como esa idea y yo supongo que lo tuvo que haber leído de Steiner, pero no, ahí sí estoy Sí. perdido. No, lo que sí, digamos, pasó, eh, claro que es otro
no quiero irme por las ramas para contestarte tu pregunta, pero la idea es que si hubo si hay un ciclo. Esto es complicado de decirles. Digamos, cuando uno se muere, uno sigue viviendo, obviamente, pero la imagen que uno tiene es que uno vive en plenitud reencarnado, ¿no? Y después de muerto es como uno se imagina o se puede pensar que es como en el sueño, que uno vive en la inconsciencia allí. La verdad no es así. Cuando uno se muere, uno sigue con la conciencia y sigue viviendo, obviamente, por mucho más tiempo en esos mundos diferentes a la Tierra, al mundo material, y sigue habiendo cosas y sigue uno reuniéndose con los seres queridos, con las amistades, y sigue uno creciendo espiritualmente según los frutos recogidos en la tierra, ¿no? Entonces, esas vivencias que se hacen en el mundo espiritual, allí sí hay ciertos momentos especiales que han cambiado en el transcurso de la historia, y uno de ellos es que no quiero meterme mucho en esto, pero para contestarte correctamente tu pregunta, Alejandro, es que al poquito tiempo de morir Cristo, el Buda hizo algo en el mundo espiritual. Ese algo en el mundo espiritual eh, es que, a ver cómo les digo, no quiero enredarlos. Alejandro, ¿sabes qué? Mejor cuando acabemos esta sesión me lo vuelves a preguntar y yo se los digo, ¿listo? Sí, listo, dale, que es que yo también estoy como muy enredado, entonces más bien sí, dale, todo bien. Sí, entonces la primera parte de tu pregunta tiene que ver con lo que pasó después con lo que uno pasa después de la muerte. Porque sí hay una unión entre Marte y las almas muertas, y Marte significa, ahí tiene que ver con el hierro, pero es una cosa espiritual, ¿no? Y tiene que ver, Sí, eso también me iba a comentar. exacto. Eso lo hablamos cuando acabamos la sesión y me vuelve a preguntar y te lo contesto ya con el tiempo que quede. Lo otro es, la segunda parte, es que lo que dice Platón, de acuerdo a Solón y de acuerdo a lo que contaron a Solón, es cierto. Sí, realmente. Pri, ¿vas a decir algo? No, Pri, tenía la manito. No, no, ok, si tienes algo Ya. que decir, dilo. Yo después complemento. No, con respecto a lo del hierro. Ah, di. Eh, recordemos que la sangre es que también de pronto enredamos un poquito, pero la sangre es como el transportador del yo y el hierro tiene que ver directamente con el yo, por eso la hemoglobina, el centro de la hemoglobina tiene hierro y no magnesio como en la planta. Entonces, pero estamos hablando más que del metal, estamos hablando, ve, más que el del mineral, estamos hablando del elemento intangible. Entonces, es como cuando uno tiene una limadura de hierro y le pone un imán. Uno no está viendo el campo magnético, pero uno sabe que está allí, ¿no? Pero es algo totalmente inmaterial, ni siquiera es magnético, sino que es totalmente inmaterial. Entonces, a eso es que se refiere, digamos, Steiner cuando menciona las fuerzas de Marte. Son fuerzas. Entonces, no estamos hablando, digamos, de algo material, pero que sí tiene su símil en ese metal, porque Steiner menciona de que los 7 metales que están relacionados con los 7 planetas son genios encantados. Es decir, él dice que estos elementos, por ejemplo, el hierro, el cobre, el oro, o sea, todos estos metales es como si tuvieran una energía o un genio encantado. Es decir, sí, no solamente es como el metal, sino también es ese material intangible que es el que habla Steiner, por ejemplo, digamos, cuando menciona que transporta el yo y demás, sino que pues obviamente tiene, así como nosotros somos espíritu, ¿sí? Ánima, forma corporis, o sea, nosotros no somos cuerpo físico, el cuerpo físico es lo último, es nuestro último vestido, es como el pantalón y la camisa, ¿ya?
Pero antes hay otro cuerpo que es el cuerpo vital, que es como, digamos, si tuviera uno una camisetilla, pero después más adentro está el alma, que sería como la piel, y ya el espíritu es el que gobierna todo. Así también, cada que hay un mineral, eso tiene vida, sino que la vida no está en la materia. Entonces, cuando Steiner menciona sobre, por ejemplo, el hierro, menciona las fuerzas del Marte y todo, está hablando de ese material como intangible que es el que da, es el que gobierna como esas fuerzas. Gracias, Pim, muy buen aporte. De todas maneras, al final, Alejandro, me acuerdas de contestarte. Y si queda tiempo, ¿no? Y para contestarte la segunda parte de la pregunta, Solón era un sabio egipcio, si no estoy mal. Era amigo de Platón. Bueno, Solón no era sabio egipcio. Solón era amigo de unos sabios egipcios. Algo así, ¿cierto, Alejandro? ¿No estoy echando cuento? Sí, sí, él como que escuchó la historia de unos sabios egipcios y Timeo y Critia le cuentan a Platón, creo, algo así. Eso, esa es la historia. Lo que le cuentan a Solón es lo correcto, porque eh, lo bueno de esa pregunta es que puedo conectar justo con lo que estamos leyendo. Este gran Manú, el gran maestro, líder del oráculo del sol en la época Atlante, dirigió por muchos mm, cientos, miles de años el oráculo del sol, ¿no? Pero también dirigió a esos atlantes elegidos, selectos, para que de ahí renazca o aparezca la quinta raza raíz, la que somos actualmente todos nosotros, los posatlantes. En ese transcurso hubo muchas guerras, los atlantes estaban muy divididos, había mucha magia negra, ¿no? Muchas guerras. Y parte del plan era que la única forma de acabar con eso era hundiendo a la Atlántida, ¿no? Pero los selectos, los que estaban dirigidos por el gran Manu, el, el líder del oráculo del sol, los dirigió a un lugar donde iban a estar a salvo de esa catástrofe, que se iba a inundar el continente Atlante. Y así fue, así lo hizo. Los dirigió primero más o menos, los principales, bueno, los principales no, sino que los más importantes por cuestión de historia fueron los que empezaron a poblar por el lado norte de Europa, por Irlanda, Inglaterra, el norte de Francia, ¿no? Por esa zona, por ahí entraron. Y los otros fueron a poblar los demás continentes, que son América del Norte, por ahí empezaron. Y por supuesto, África, pero fue después, ¿no? Primero entraron por Europa y luego llegaron a África. Y de Europa se fueron a Asia y África, ¿no? Entonces, por importancia de historia, entonces se narra más lo que pasó en el norte de Irlanda y Inglaterra. Y ahí se fundó lo que se conoce no tanto como historia, como recuerdo, esa cultura que era de los druidas. No sé si la habrán escuchado. Si la han escuchado, genial. Si no, pues es bueno leer un poquito de eso porque es interesante. Hay mucha magia y misticismo en esa época post-Atlante. Y luego llegaron a civilizarse un poquito, bueno, no civilizarse, a tener más contacto con los pobladores nativos de allí y formaron los que se llamaban los celtas, que son más conocidos en la historia, los celtas, porque eran un grupo bárbaro, ¿no? Estos celtas, toda esa Europa está lleno de bárbaros. De pronto Alejandro sabe mejor los nombres de visigodos, ostrogodos, francos, celtas, bizantinos y los griegos, ¿no? Los más cultos eran los griegos, los que estaban civilizados. Y ahí estaba fundada la Atenas. Pero, ya para contestarte correcta, ya definitivamente irme por las ramas, los atlantes no se extinguieron del totazo y los posatlantes estaban ahí empezando ahí y apenas se acabaron los atlantes. No, eso es una transición. Entonces se van fundando los de la quinta raza raíz, los posatlantes van fundando y se van multiplicando, pero los atlantes siguen vivos en su continente atlántico.
Eso es una transición de varios siglos, incluso hasta milenios, Alejandro. Entonces ahí pueden haber guerras entre posatlantes, que más o menos es de Europa, y posiblemente algunos atlantes pasaron las columnas de Hércules, posiblemente, y los de la continente atlántica, que sí son después de las columnas de Hércules, eh, estaban en guerra siempre, siempre estaban en guerra. Y esas guerras, los humanos, perdón, los posatlantes la tenían perdida porque los atlantes tenían mucha ventaja bélica. Entonces, hasta que ya se terminó de hundir toda la Atlántida, porque se hundió por partes, también no fue que se hundió todo el totazo. La última parte de la Atlántida que se hundió fue la que se llama Poseidonis. No sé, Alejandro, si estoy inventando esa palabra. Poseidonis fue No, ¿sí? creo que sí, eso lo vimos en el libro que me prestaste la otra vez. Ajá. Creo que, pues, sí, sí. Eso, Poseidonis fue la última parte de la Atlántida que se hundió. Era una islita. Y esa es la que narra Platón en su libro, ¿no? Cuenta cómo era Poseidonis, esa capital de Atlántida. Pero eso no era toda la Atlántida, sino el último vestigio de la Atlántida. Entonces, eso es, Alejo. Ah, listo, gracias, Santi. Todo bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario adicional? Continuamos, ustedes verán. Continuemos, ¿no? Vale, muy bien. Si quieres leo, Santi. Gracias, Vladimir, por favor. Desde Durante en adelante. Ok. Durante los primeros tiempos de la evolución posatlante, pudo suceder que desde el sitio de un oráculo, hombres especialmente preparados fuesen enviados a este o aquel territorio, y que ellos, como resultado de su cuidadosa educación, llevasen a esos territorios lo que justamente hacía falta a los respectivos pueblos. Desde ese mismo oráculo, escondido en determinada región de Asia, siempre se tomaron las medidas necesarias para que las distintas culturas pudiesen ser influidas de la manera correspondiente. Ahora bien, 5 o 6 siglos después del tiempo del gran Buda, había llegado un momento de singular característica. Fue entonces necesario rejuvenecer al budismo. Lo que el gran Buda había dado como una antigua, madura y elevadísima concepción del mundo, debió sumergirse en una fuente de rejuvenecimiento para presentarse a la humanidad con fuerzas juveniles. A la humanidad debieron proveerse bien definidas fuerzas juveniles. Estas fuerzas de juventud no pueden encontrarse en una individualidad cualquiera que hubiera trabajado por allá en el mundo. Pues el que trabaja para el mundo va gastando sus fuerzas. Y desgastar fuerzas significa precisamente envejecer. Podríamos remontarnos a los tiempos pasados y encontraríamos que surgen culturas, una tras otra. Primero, la antigua cultura india. Luego, la antigua cultura persa. Más tarde, la egipcio-caldea, etc. Y notaríamos que en todas ellas hubo grandes e importantes conductores de la humanidad. Todos ellos dieron sus mejores fuerzas para el progreso del género humano. Así, por ejemplo, los santos rishis de la antigua India dieron sus mejores fuerzas. Así también Zoroastro, el fundador de la cultura persa. Hermes, Moisés, los conductores de la cultura caldea. Todos ellos dieron sus mejores fuerzas. En cierto sentido, todos ellos fueron, en virtud de lo que pudieron realizar, los más indicados y mejores conductores de sus respectivos tiempos.
Tomemos, por ejemplo, una personalidad cualquiera de la India que en el curso de su evolución había reaparecido en esta o aquella encarnación, durante las culturas persa y egipcio-caldea. En cada encarnación su alma se había tornado más vieja y más madura. Se había elevado a fuerzas cada vez más maduras, pero había perdido las fuerzas vivas y juveniles. Un alma vieja que se ha desarrollado a través de muchas encarnaciones puede madurar, puede realizar obras extraordinarias, pero será entonces un alma vieja. El que se haya desarrollado de esta manera puede enseñar cosas sublimes, hacer grandes obras para la humanidad, pero a expensas de la fuerza viva y juvenil. Zoroastro fue una de las más grandes figuras de la evolución de la humanidad, de las profundidades del mundo espiritual. Pudo dar a su época el sublime mensaje del Espíritu Solar, que más tarde aparecerá como el Cristo. Fue él quien dijo: ese espíritu, Aura Mazdao, está en el sol y se acercará a la tierra. Solo con el más profundo conocimiento espiritual, con el alto grado de su clarividencia, pudo Zoroastro ver a esa entidad de la que los santos rishis aún decían que ella, Bhisma Karmam, se hallaba más allá de su esfera. La entidad a que Zoroastro llamó Aura Mazdao, y cuya significancia para la evolución de la humanidad él anunció. ¿Sí? En la corporalidad de Zoroastro vivió un espíritu que ya era inmensamente maduro cuando Zoroastro fundó la primitiva cultura persa. Muchas gracias, Vladimir. Con gusto. Es muy interesante. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto, alguna inquietud. O continuamos. Hay un tema también sumamente interesante que creo que debemos de detallarlo, que entre más conciencia tenga una persona, más proceso de envejecimiento hay. Esto uno lo vería, si uno con una mirada superficial uno no le parece raro, pero es una realidad. Porque el espíritu, o sea, entre más conciencia, es decir, cuando el espíritu está bien encarnado, esos procesos son los que van envejeciendo el cuerpo humano. Por eso es lo que uno va viendo, que con el tiempo todos vamos a morir físicamente, porque el espíritu tiene que aprender de lo físico, ¿sí? Para llevar a lo espiritual nuevamente. Entonces ahí cuando hablaba de la conciencia y el proceso de envejecimiento, me pareció interesante y lo quería pues dar a recordar acá a todos. Muy buen aporte, Pri, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta o continuamos? Bueno, nosotros nos quedamos básicamente fue o sea, porque nosotros, no, o sea, nosotros tenemos como eh, el influjo más grande pues pues, de Moisés, de Abraham, de todo esto, pero realmente, digamos, es las ideas de Zoroastro, todas esto no las ubicamos, salvo las de Buda, ¿no? Que creo que esas las que más, habíamos comentado que más hace relación Steiner, ¿no? Entonces, porque entiendo que eso impactó más pues en otra parte del continente, ¿no? Sí. Y nosotros nos seguimos por el camino pues el camino que llevó a la aparición a la herencia judía que tenemos actualmente. Sí, sí, así es. Así es. Eh, es como nuestro deber, por lo tanto,
Porque todos los cristianos católicos y cristianos no católicos tenemos esa desventaja, digamos, por la forma en que se enseña el cristianismo y el catolicismo, uno trata de no estudiar las otras religiones. De pronto se inculca inconscientemente un fanatismo que, que en esta época es, y para nosotros que estudiamos la antroposofía ya es algo rezagante, es un agente rezagante. Hay que estudiar en lo posible las cosas buenas de las otras religiones y apropiarlas. Bien como lo dices, Vladimir, el budismo es bastante cercano al cristianismo, va muy de la mano. Incluso el Evangelio de Lucas es una renovación del budismo, pero las otras religiones que se que en la historia se han quedado, digamos, la de Zoroastro, la antigua Persia, ya no hay representantes. La del, los santos richis todavía hay representantes, la del hinduismo. La India tiene muchos seguidores de ese parte final de los santos richis, los Vedas. Pero deberíamos, digamos, eh, estudiar al menos los conceptos que Steiner refuerza mucho en la antroposofía, como la reencarnación y karma, ¿no? Y de lo que fundó Zoroastro, tener presente que hay una especie de confrontación continua en la evolución humana del bien y del mal, ¿no? De las potencias del mal versus las potencias dirigidas por la parte buena, la que le habla Aura Mazdao, las fuerzas del sol, ¿no? Las de Cristo. Sí, muy bien. No sé si tengan algún otro comentario, pregunta o continuamos. Me llama la atención cómo, según lo que hemos leído de Steiner, Zoroastro, como se dice, la tenía clara, ¿no? Sí, tenía clara la venida del Cristo. Más sin embargo, pues la religión de su tierra no cogió otro camino, ¿no? O sea, prácticamente en buena parte podemos decir que lo ignoró, ¿no? Entonces me llama la atención eso, ¿no? E inclusive uno pudiera decir que hasta más que porque cuando se lee el Antiguo Testamento pues se habla pues del Mesías y todo, pero no se es tan explícito. Y yo en lo que hemos leído me parece que Zoroastro ya tenía absoluta claridad de que el Cristo iba a venir, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Los, digamos, de las religiones antes de Cristo, ¿no? Todos los líderes sabían que Cristo iba a venir. Lo profetizaron incluso muchos profetas del Antiguo Testamento. El problema es que no, después del tiempo, los representantes de la religión, los líderes que representan la religión, se degeneran, por decirlo así, y ya no son los mismos que con los fundadores. Entonces ya no tienen esa visión clarividente, visión del mundo espirituales. Entonces no reconocen al Cristo, ¿no? En el caso de los judíos. Y bueno, los de Zaratustra, que fue como, digamos, 2000 años atrás, antes de Cristo, eh, esa región, esa cultura era muy, muy valiosa y se perdieron ambas, tanto su religión como la cultura, debido a las guerras también, ¿no? Eh, no sé si se acuerdan de la guerra de los 300 contra Jerjes, que era entre el imperio griego y el imperio persa. El imperio persa era un imperio muy grande, muy poderoso, rico en cultura, economía, por supuesto también, y ellos eran los que tenían que seguir con la religión de Zoroastro, ¿no? Pero tanto los del continente europeo como los de Asia Menor cambiaron su religión, Europa por cristianismo y la de Asia Menor pues la musulmán, ¿no? Ese es el resultado actual. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta. O seguimos.
digamos. Vale, muy bien. Podemos imaginarnos que a través de sus encarnaciones posteriores, esta individualidad debe de haber ascendido a grados más elevados, alcanzando mayor madurez, en su alma cada vez más vieja, siendo cada vez más capaz de hacer los más grandes sacrificios para la humanidad. En otras conferencias he expuesto que Zoroastro ha cedido su cuerpo astral, el que más tarde reapareció en Hermes, el doctor de la cultura egipcia, y en su cuerpo deterioró a Moisés, el doctor del antiguo pueblo hebreo. ¿Se acuerdan que esto lo leímos en el capítulo anterior a este, no? Todo esto solo lo puede hacer el que tenga el alma poderosamente evolucionada, para llegar a ser una individualidad de tan alto desarrollo como lo fue Zoroastro, que 600 años antes de nuestra era, cuando el Buda vivió en la India, reapareció en Caldea, donde actuó como el gran maestro Nasaratos o Saratas, siendo también el maestro de Pitágoras. Todo esto pudo llegar a ser la magna alma que había sido el doctor y fundador de la cultura persa. En Nasaratos esta alma había alcanzado gran madurez, pero no pudo hacer lo que necesitaba hacer para rejuvenecer el budismo. Esto se comprenderá por lo expuesto anteriormente. No le fue posible dar las fuerzas vivas y juveniles, cuya característica hubiera sido el haberse desarrollado durante la infancia hasta la pubertad, para después entregarlas al Nirmanakaya del Buda. Esto hubiera sido imposible a la entidad Zoroastro, justamente porque en el curso de sus encarnaciones se había elevado a tan alto grado de desarrollo y no le hubiera sido posible desenvolverse en un niño, al principio de nuestra era, con el fin de lograr lo que entonces debía acontecer. Por consiguiente, si pasamos revista entre todas las individualidades que vivieron en aquel tiempo, no encontraremos a ninguna que desde su nacimiento hubiera tenido la fuerza para desenvolverse en un niño. Me perdí. Ya. Y no le hubiera sido posible desenvolverse en un niño al principio de nuestra era, con el fin de lograr lo que entonces debió acontecer. Por consiguiente, si pasamos revista entre todas las individualidades que vivieron en aquel tiempo, no encontraremos a ninguna que desde su nacimiento hubiera tenido la fuerza para desenvolverse de tal manera que a los 12 años de edad pudiese ofrecer las fuerzas vivas y juveniles capaces de rejuvenecer al budismo, ni tampoco la extraordinaria gran individualidad de Zoroastro hubiera sido apropiada para vivificar el cuerpo de Jesús hasta el momento de separarse, la envoltura astral materna, para que ésta pudiera unirse con el Nirmanakaya del Buda. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta, o dejamos ahí, ustedes verán. Digamos que en la lectura del texto yo creo que ahí está bien. Sí, también pienso lo mismo. Sí. Muy bien. Bueno, perfecto. Me alegra mucho que les haya gustado. En 8 días continuamos entonces con el capítulo. No sé si queda algo pendiente. Perfecto, Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Un abrazo. Buena Que noche. descansen. Bueno, Gracias, Santi. feliz noche. Muchas gracias. Listo, feliz noche noche. para Chao. todos. Chao, chao.